Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en el Fotoforum. La verdad es que llevamos mucho tiempo preparándolo, muy contentos, está siendo un éxito. Y hemos pensado un juego que yo no me acuerdo del nombre, Adri, ¿tú te acuerdas? Es No. un post-it en la cabeza. Una carta y tienes que adivinarlo. Exacto, y entonces la otra persona lo tiene que adivinar. Bien, muy chulo, interesante. Un objetivo, un reflector, el sol, para el sol, un parasol. Hemos visto un poco de todo, fotografías de familia... ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Luz? ¿Flash? ¿Flash? En un primer momento yo tenía pensado que las bodas eran algo más no tan interesante, pero la verdad que la forma en la que ese fotógrafo lo enfocó me planteaba hasta yo decir, hostia, pues a lo mejor esto me podría... Objetivo. Yo me he centrado sobre todo en proveedores, que conocía bastante pocos, y también he asistido a un par de ponencias y las keynotes también han estado muy bien. Pues esto lo puedes enfocar así, o antes de hacer una foto puedes hacer esto, esto y esto, ¿sabes? Como te da un montón de herramientas. Molt emocionada amb els keynotes i sobretot estic aprenent coses no només de la càmera, sinó que és important tenir un bon material, però la mirada de cada fotògrafa és molt important. La verdad es que está muy chulo, muy amplio el sitio y muy bonito así al entrar, los stands muy bien montados. Y mucho ambiente. Y mucho ambiente sobre Yo creo todo. que es el titular, que mucho ambiente, cierta alegría. El sector ya sabemos que está como está, pero no sé, se percibe como ganas de recuperar el ritmo. Las Gente joven, incluso más joven que nosotros. Ronin 4D. Joder. Leica M11. Hay mucha formación, así que te puedes pasar una mañana, una tarde y ver a diferentes fotógrafos como, pues, no sé, os vamos contando un poco nuestras experiencias, nuestra forma de entender la fotografía, ¿no? La charla iba del equipo o del fotógrafo, y es algo que siempre nos planteamos, si es más importante el fotógrafo o el equipo. También es muy importante el tema de no escatimar en recursos para proteger esos equipos que tenemos y bueno, pues no perderlos en nuestros viajes, ¿no? Si no disfrutas haciendo el trabajo que hagas, sea el que sea, mejor haz otra cosa. Y yo creo que eso se transmite a las parejas, se transmite a los familiares, y es lo que intento yo transmitir a los fotógrafos cuando vienen a verme y a escucharme. Este tipo de meeting pues nos ayuda un poco a refrescarnos, a ver qué es lo que está pasando en el mercado. Lo veo muy interesante porque el hecho de que esté junta la sección de exposición de marcas con sus expositores y las keynotes al lado. Yo quise pedirle matrimonio a mi chica, pero claro, no se hizo el evento, no se pudo hacer. Me fui media hora antes a por el anillo, aquí al lado, a un sitio, y ya no sabía si iba a ser primero o no, pero cuando fui primero, pues qué mejor que ser primero y compartirlo con ella. Me especializo en el retrato artístico. Vale. Y hago mucho, por ejemplo, portadas de discos. Chulo. Claro, portadas de teatro. Estas cosas me gustan mucho porque al final es explicar algo que es conceptual mediante la imagen, y creo que siempre es más estimulante. Qué bonito, porque además hay una historia muy bien redactada. Claro. ¿No? Para esa imagen. Sí, como tiene mucha pedagogía para con la otra persona, es guay. Qué guay, ¿Tú? qué guay. Yo ahora estoy aquí por maternidad, yo hago maternidad y recién nacidos, fotografía familiar, y también cuento una historia, ¿no? También cuento pues desde que la mujer se queda embarazada, desde ese momento, desde ese empoderamiento de la mujer en su máximo esplendor, pues hasta luego pues las fotografías familiares, el recién nacido y todo ese tema. Ese recuerdo que quedará, que perdurará en esa familia para siempre. Cámara. Macro. El reflector. Somos un equipo. Somos buenísimas, tío. Le pregunté a 4 mujeres cuál era su mayor miedo, que tras superarlo se había convertido en su mayor fortaleza. Con esa charla, de alguna manera, ellas le dieron luz a ese momento un poco complicado de su vida y lo transformamos en imagen, en una imagen que además es súper bonita y súper inspiradora, y de esa manera hemos ayudado a mucha más gente a inspirarse y a darle fuerza para superar sus propios miedos. Yo conocía ya a estas personas que organizan este evento, y tengo que decir que me he quedado impresionado del nivel, de la calidad, de la acogida, de la cantidad de gente que mueven, y que creo que esto debería empezar a hacerse de manera absolutamente anual, no solamente en Barcelona, sino en diferentes lugares de este país. Ahora mismo lo que estoy intentando es hacer fotografías que tengan como mucho atrecho fabricado por mí,
mucha dirección de arte, entonces lo que quiero enseñar son autorretratos mucho más complejos que los que se han visto hasta ahora. No esperaba ver a tantísima gente. ¡Claqueta! Quería venir a dar un mensaje enfocado a cómo es mi vida desde que he decidido ser videógrafo de bodas. Darle un poco más un acento personal y un toque empresarial a algo que al final no lo vemos. He intentado darle esa visión porque como artistas que somos, pues no nos gusta pensar en negocio, en dinero, tanto, sino que simplemente hacemos una boda y nos marchamos y en eso no pensamos. Y creo que este sector tiene mucha visión más allá, que es el sector empresarial, que ahí es donde hay mucho que trabajar. Yo he notado muchísima curiosidad de todos los asistentes, luego que vengan pues gente de distintas partes del mundo, que es un poco lo que tiene Barcelona también. Se acerca a la gente así como con mucha naturalidad a preguntar todo tipo de cuestiones, ya sea de equipo, de concepto. Y para mí, que no soy una fotógrafa muy técnica, una experiencia un poco nueva también, ¿no? Porque yo estoy más acostumbrada quizá a festivales en los que es más, pues, más artísticos, más conceptuales, y aquí es otro tipo, pero me ha gustado mucho, la verdad. Estoy muy contenta. Photo Forum is a great place to progress, to share with our friends, because all conferences are very interesting, and all the meeting with other photographers, other sensibilities are really interesting and best way to progress together. La idea es hacer de este evento la referencia del panorama fotográfico nacional e internacional. Este año, 2022, pues hacemos 50 años desde que mi padre, el jefe para algunos y el Paco para casi todos, pues creó un negocio muy pequeño de venta de material fotográfico de segunda mano. Nuestro objetivo, nuestra misión es hacer que los clientes se sientan orgullosos de comprar en Casanova. Per mi és com un referent de Barcelona. Cuando no habíais nacido, yo hacía la revista de Casanova, ahí en papel. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que es el papel, chaval, joven? El papel. Sí, Los vídeos antes se hacían en papel. Pues había, Casanova tenía una revista muy buena y ahí estamos. Oye, pero 50 años vaya flipe, ¿eh? O sea, medio siglo. No creo yo que Fotolea aguante tanto, ya te lo digo. Joder, tenemos 5 años. Por eso. Y derrapando. Que sigan viviendo el día a día como lo hacen y sigan cuidando al fotógrafo que hace este maravilloso trabajo de maravilla. Que pasen muchos años más seguros en este sector, ¿no? Y que sigan apoyando pues al sector de la fotografía y de la videografía como están haciendo para que sigamos creciendo todos. For this anniversary, I think it's just the beginning, because as we can see here, everybody is together, everybody wants to grow together, and it's just the beginning. 50 abrazos, 50 besos a cada uno de los empleados de Casanova. Tengo muy buena relación con Casanova Foto. La prueba es que se me está poniendo la piel de gallina. Un abrazo, 50 abrazos y 50, muchos más 50 para Casanova Foto. Que me alegra muchísimo que cumplieran ya 50 años y que seguiremos ahí cumpliendo con ellos. Y 50 años más, o 100. En parte yo llevo, mira, vinculada con Casanova 15 años, así que imagínate, yo también me siento como parte de ese pastel, de esas velitas que se soplan, y me alegro muchísimo por ellos. Sigan tan bien como están y trabajando en proyectos increíbles y presentando productos tan buenos.